sitio de sacrificio, de desposte, de expresamiento. Aquí tienen ustedes todo lo que se requiere en materia de drenajes, manejo de residuos líquidos y sólidos. Déjenme, les voy contando mientras tanto que el solo matadero o central de sacrificio de Manizales han invertido más de 12.000 millones de pesos. Esa planta puede valer 15 o 20.000 millones de pesos. El señor exministro Andrés Felipe estuvo recientemente allá inaugurando una ampliación, pero esta es la hora que el INVIMA no le ha dado siquiera las últimas autorizaciones. Una planta de esa categoría de naturaleza no tiene todavía la autorización del INVIMA para actuar y vale más de 20.000 millones de pesos. Calidad del agua, están disponiendo nuevamente de agua potable fría. Agua potable nuevamente están exigiendo los mataderos. Tratamiento del agua, el personal de manipulación, cómo tiene que hacerse. Ese es el cumplimiento de la norma. Aquí están los famosos Thermofin. Estas son las plantas supuestamente de transporte. Aquí vemos las carnes en canales, aquí el momento del sacrificio. Ahí ven ustedes al lado una fotografía dantesca. Eso es lo que está pasando en los mataderos municipales, no lo que está pidiendo la norma. Aquí vemos igual el transporte, cómo se van movilizando, aquí cómo se van llevando hasta los camiones. Aquí los vemos ya dispuestos en los famosos cuartos fríos y los frigoríficos. Aquí vemos también el mismo tema, pero para los cerdos. Esto es bien importante porque aquí estamos viendo el momento en que se le vende al consumidor final, en el famoso pretendido de buscar una cadena de frío, que la cadena de frío llegue hasta el consumidor final, que es lo que vemos allá, una ama de casa comprando una vitrina panorámica. Esa normatividad, dijéramos que uno no tiene que decir absolutamente nada, que es viable, que es importante para las ciudades, pero no para los municipios de nuestro país. Porque voy a mostrar qué sucede después. Aquí tienen ustedes, después de toda esa belleza de manipulación, de sacrificio, de transporte, de refrigeración, va a llegar a los campesinos, a los municipios, y ahí ven ustedes cómo empieza ya a perderse, entre comillas, la famosa cadena de frío. Ahí ven ustedes el transporte en camionetas, en carretillas. Aquí están los expendios en los municipios. Aquí está la forma como se manipulan los municipios. Esto es bien importante. Esa fotografía de allá primera no parece decir nada, pero yo les voy a contar qué ocurre. Ahí hay una cantina. Después de haber hecho todo ese esfuerzo, después de haber hecho un sacrificio, después de haber hecho un transporte refrigerado, después de llevarlo a las vitrinas panorámicas, el campesino, ¿qué hace? Lo sabemos todos. Allá se va a beber a esa cantina, va a quedar debajo de la mesa del mercado que compra, y hasta ahí llegó la cadena de frío que con tanto esfuerzo nos comprometimos. O pasa lo que hace este otro campesino, que la lleva y la tapa ya con ese plástico, y no solamente se pierde la cadena de frío, sino que se calienta además, y hasta ahí quedó todo el esfuerzo. Porque no nos digamos mentiras, esto funciona perfectamente para Bogotá. Yo entendería que en Bogotá, en las ciudades capitales, el ama de casa lleve la carne directamente a su refrigerador o su nevera, pero eso no pasa en los municipios colombianos, porque el campesino tiene que tomar una mula o irse a pie 2 o 3 horas por una trocha, y hasta ahí llega la cadena de frío que pretendía el gobierno nacional con esas normas. Miremos ahora en información económica. Una inversión aproximada de 12.000 millones de pesos para lo que se está pretendiendo por parte de la normatividad. Un camión refrigerado de 5 toneladas vale 200 millones de pesos. Un camión refrigerado de 10 toneladas vale 250. Este es el impuesto de degüello de bovino, vale 16.563, lo mismo que de porcino, 1.653, por favor. Y voy a hacer aquí una simulación sobre una ciudad como Manizales, que tiene 380.000 habitantes aproximadamente, y esto rige para cualquier ciudad intermedia que esté aproximada a esta población. Si ustedes miran, el servicio de sacrificio de un bovino cuesta hoy 50.414 pesos, el de un porcino 27.631. Si en Manizales se sacrifican 3.200 cabezas de bovino y 5.000 cerdos, encontraríamos que mensual, estos serían los ingresos para ese matadero. Por sacrificio bovino 161.324.000 pesos, y por el sacrificio porcino 138. Si lo calculamos anualmente, encontraríamos que los ingresos para ese matadero serían 3.593 millones de pesos. Y si a esto le calculamos una utilidad del 15%,
encontraríamos que esa central de sacrificio obtendría ganancias de 539 millones de pesos al año. Para hacer una inversión de 12.000 millones de pesos se necesitarían 22 años para pagarla. 22 años. Y uno diría, bueno, es un esfuerzo que tienen que hacer los municipios, las grandes ciudades capitales, y uno hasta entendería que eso se hiciese. Pero miren ustedes lo que pasa con un municipio pequeño. Y cogí el tema de Aguadas, un municipio de 25.000 habitantes, que se aplica para cualquier municipio del país, para cualquiera. Si en Aguadas encontramos que sacrifican 245 cabezas de ganado al mes y 70 de cerdo, tendría un ingreso anual de 148 millones de pesos, más 23 del porcino, encontraríamos ingresos de 171 millones de pesos. Si le encontramos la utilidad del 15%, serían 25 millones de pesos al año, y para pagar esa inversión de 12.000 millones de pesos, necesitan esta vida y la otra. Necesitan 467 años para pagar esa inversión que haga cualquier municipio. Aquí no nos digamos mentiras. Aquí queremos que se acaben todos los mataderos de los municipios. Señor ministro, todos se van a cerrar. Ninguno va a ser capaz de cumplir con esa normatividad. Y lo que es grave, lo digo yo, es que se está acabando con una de las más importantes fuentes de empleo que le van quedando a los municipios. Y se está atentando contra la seguridad alimentaria. Yo voy a explicarles después por qué. Pero esto se da en el caso de todos los municipios del país, que van a perder fuente de ingresos de impuesto de degüello, van a perder la generación de empleo y el acceso a ciertas partes del ganado que jamás volverán a ver. Jamás van a volver a ver. Ustedes saben que se van a llevar el ganado vivo a los municipios, lo van a regresar en canales, pero jamás van a volver a ver ni las cabezas, ni las patas, ni las vísceras, y no se volverán a ver productos exóticos como este. Esto es una jalea de pata. Esto de pronto para las personas de Bogotá, de Medellín, de Cali, es una cosa que hay que ir aquí, esa de porquería, es lo que están trayendo aquí el senador Sierra. Esto es una cosa que se consume por los campesinos y que es de un gran alto valor nutritivo y que no se volverá a ver. Dice, ministro, todo esto se va a quedar en las grandes ciudades, allá se van a quedar las cabezas, las patas, eso no vale la pena transportarlo ya. Y hay mucha gente, le quiero decir, que se alimenta de estas cosas que van quedando casi que de sobra en esos mataderos municipales. Si eso pasa en el sector cárnico, miremos lo que pasa en el tema avícola. Aquí está una normatividad, aquí están las famosas gallinas de patio, las resoluciones del ICA, aquí está muy bien el tema de lo que tiene que ver con riesgo de actividades, de la gripe aviar, el Newcastle, todos esos temas que por supuesto uno tiene que estar de acuerdo con ellos. Esta es una resolución del Ministerio de Transporte acerca de cómo tienen que transportarse las gallinas de patio, los pollos. Esto debe ser unas condiciones válidas para transporte de pescado, alimentos fácilmente corruptibles. Aquí está la resolución del ICA por la cual se busca que se dé un cumplimiento a las plantas de beneficio y desprecie de aves. Esta es la forma como se pretende que se manipulen y se manejen. No estoy en desacuerdo con ello, al contrario, siento que esa es la forma como tiene que hacerse en las ciudades. Aquí están las plantas de despresamiento. Pero mire lo que pasa en la realidad. En los municipios, en los pequeños pueblos, en el campo, esta es la forma como la gente levanta sus gallinas. La norma fue corregida y entiendo que la disposición es que solamente las que superen las 200 aves. Si usted mira eso, hay más de 200. Ese campesino vive con las gallinas encima, ahí vive con el gallinero encima, y por supuesto que no va a estar cumpliendo la normatividad, porque no va a ser posible para él montar una planta de beneficio de aves. No va a ser posible. Eso que vimos tan bonito, esto no va a poder.